poquito. Bueno, vamos a abrir la Biblia, el libro de Mateo, capítulo 26. Es un texto bastante largo, no lo vamos a leer todo, vamos a ir leyendo porque de otra manera se nos alargamos. Pero es de Mateo 26, 69 al capítulo 27, versículo 31. Así es que abra su Biblia. Vamos a leer los primeros los versículos 69 al final de este capítulo. Sígame y luego vamos a comenzar el texto a hablar sobre ello. ¿Ok? Leamos. Mientras tanto, dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre no le conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Bueno, los galileos tenían un acento particular y por eso lo dice. Y comenzó a echarse maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Saliendo de ahí lloró amargamente. Vamos a parar ahí, pero vamos a hablar de todo el texto. Este pasaje nos va a mostrar 3 personajes. Y la multitud también, es la otra parte, 3 personajes más la multitud en su conexión de lo que creían acerca del Señor. Y vamos a mirar que todas sus acciones y sus decisiones, sus reacciones, giran alrededor de lo que ellos creían acerca de Él. La mayoría de ellos, vamos a mirar en esta tarde, es que negaron que Jesús era el Salvador. Negaron que Jesús era el Salvador que vino para morir por nosotros, los pecadores, y darnos la vida eterna. Todos ellos tuvieron oportunidades para creer. Pero con todo esto, la rechazaron. Y esto nos muestra a nosotros que el corazón humano es duro, pecaminoso, ciego y rebelde a la verdad de Dios. El primer personaje que miramos aquí es Pedro. Miramos a Pedro y la caída debido a su autoconfianza. Recuerden que ya un poquito antes habían celebrado la Pascua y el Señor le dijo esto a Simón o a Pedro. Le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Cuál es la respuesta de Pedro cuando el Señor le dice eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Acepta? No, ¿verdad? Dice, Pedro afirma esto. Mira lo que dice. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Sí ve esto? Estaba diciendo, yo no voy a hacer esto. Jamás voy a negarte, jamás estoy dispuesto a ir a la muerte. ¿Qué le dice el Señor? Mira el versículo 33, dice, todos ellos, le dice el Señor, ya les había dicho a sus discípulos, cuando el pastor sea traicionado, cuando el pastor sea herido y entregado a muerte, todos ellos, dice, van a salir dispersos. Pero mire Pedro lo que dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Piense eso. Enfático. Y lo interesante es que todos los demás dijeron lo mismo, lo afirmaron, dijeron, sí, no vamos a hacer esto. ¿Qué nos muestra eso? Que Pedro tenía autoconfianza que estaba arraigada en su propio orgullo. Su confianza no era en el Señor, su confianza era en sí mismo. Y él realmente se creía mejor que todos. Pero el Señor le dijo que le iba a negar antes de que el gallo cantara 2 veces. Imagínese eso. Y mire lo que sucede exactamente como el Señor le dijo a Pedro. Ahora, el problema no fue que Pedro fue tentado. El problema no fue que
que él no era fiel al Señor. El problema es que no creyó la palabra que el Señor le dijo a él. No la creyó. Y recuerden que les dijo el Señor cuando estaba en su tiempo de agonía, orando, ¿qué les dijo? Y los miraba, venía y los miraba acostados y durmiendo. ¿Qué les dije? ¿Qué les dice? Les da instrucciones. ¿Qué les dice? ¿Ah? No dice vengan a orar, pero es muy similar. Le dice ¿qué? Velen y estén despiertos. Que deberían de estar velando para no caer, le dice él. Y no lo hicieron. Y Pedro accedió a la tentación de seguir al Señor. Cuando todos fueron dispersos, ahí va Pedro. Ese fue el problema. Pedro siguió al Señor a donde él le había dicho, no vayas. Porque es más, el Señor les había dicho en Juan 18, 8 y 9, que cuando le llegaron a llevar prisioneros, el Señor les dijo, a ellos déjenlos ir. Y los dejaron ir. Pero ¿sabe qué hizo Pedro y Juan? Siguieron al Señor. Y ese fue el problema. No es que fue la tentación, es que ellos se metieron en la tentación y fueron y siguiendo al Señor. Ahora, el momento más triste, no nos dice Mateo, pero nos dice Lucas. Cuando Pedro está entrando y está cerca y ya está dentro, está mirando esto. En Lucas 22:61 dice esto. Cuando Pedro lo negó esas 3 veces, mire lo que pasó. Dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Se puede imaginar, está en la distancia, no está lejos. Supongamos que esté por de aquí a la mesa allá y está Pedro aquí. En el momento que cantó el gallo, sin duda levanta la voz. Pedro está mirando, el Señor lo ve desde allá. Imagínense qué tremendo es esto. Que el Señor le eche una mirada y digo, ¿te acuerdas, Pedro? Y ese fue en el momento en que le impactó a Pedro. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Versículo 75 dice esto. Mira lo que dice. En ese instante cantó un gallo, el Señor lo ve. Pedro se acordó lo que Jesús había dicho. Y en la última frase, saliendo de ahí, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. ¿Se puede imaginar eso? Me ponía a pensar cómo sintió Pedro en ese momento cuando el Señor le ve y le dice, Pedro, te dije que iba a pasar. Y Pedro se quebranta. Pedro llora amargamente. Creo que fue en ese momento que Pedro se arrepiente de su pecado. Y recuerden qué pasó después de la resurrección. Ahora se le apareció a Pedro también. No solamente eso, se le apareció a Pedro en la resurrección, a él solo. Sin duda el Señor habló con él y lo restauró. Pero no nos dice la Escritura qué pasó, solamente nos dice que se le apareció a Pedro. Pero sí encontramos un diálogo con el Señor en el libro de San Juan, al final del libro, que lo leemos muchas veces, del 15 al 19. ¿Se acuerda qué pasa? El Señor viene, ellos están pescando. ¿Y qué hace el Señor? Les hace desayuno. Y viene Pedro. Y el Señor le dice a Pedro, le pregunta una pregunta muy importante. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice? Pedro. Ese pasaje realmente a mí es como que, wow, es que es impactante eso. Imagínate, Señor, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Otra vez. Pedro, ¿me amas? ¿Qué dice Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Imagínate 3 veces. Como la tercera vez que él dijo. Y dice Pedro, ¿me amas? Y dice él, sabes, Señor, sabes que te amo. ¿Qué le dice a él? Apacienta mis ovejas. En ese pasaje me confirma que Pedro se ha arrepentido. Ya ha cambiado. Y sabe, de ahí en adelante Pedro jamás negó al Señor. La historia nos dice que Pedro fue crucificado en Roma. Y tanto era su
cómo se sentía él de indigno, que él no quiso ser crucificado hacia arriba, sino hacia abajo. Eso dice la tradición, es muy probable. Pedro jamás volvió a negar al Señor. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Podemos decir, yo pues no lo hubiera hecho. Decimos nosotros. Honestamente, creo que muchos de nosotros lo haríamos también. 1 Corintios 10:12 nos da una advertencia. Nos dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, mire bien que no caiga. Nos está advirtiendo que tengamos cuidado con la arrogancia, con decir yo jamás voy a caer en eso. No seamos autoconfiados, dirigidos por nuestro orgullo. Huyamos cuando seamos tentados a ser infieles al Señor. ¿Sabes? Si algo pido al Señor es que me permita ser fiel hasta la muerte. Si algo lo que pido, Señor, solamente ayúdame a cumplir eso. Lo demás no es importante realmente. Y el Señor es muy claro en su promesa en Apocalipsis. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo, ¿qué? Te daré la corona de la vida. La recompensa viene. Así es que el primer personaje, miramos que tuvo ese problema de la autoconfianza, pero se arrepintió, Dios lo restauró y lo usó. Segundo personaje, encontramos que es bastante triste y es Judas. Judas Iscariote. Y ese nos muestra el remordimiento que lleva a la muerte. Al día siguiente, después que se llevaron a Jesús, los líderes religiosos y los ancianos se reunieron para entregar al Señor a muerte. Y lo llevaron atado a Pilato, al gobernador. Ahora, ellos no tenían la autoridad de matar a nadie ni condenar a nadie. Por eso es que tenían que llevarlo ante Pilato. Pero aquí la Escritura nos muestra qué sucede cuando entrega al Señor Judas. Mire el versículo 3 del capítulo 27. Mire lo que dice. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Y dijo, he pecado porque he entregado a la muerte a un inocente. Miren lo que le dice esta gente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Y respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí, luego fue y se ahorcó. ¿Qué podemos aprender de Judas? Bueno, aprendemos de que hay un remordimiento de las personas, una persona que no conoce al Señor que le lleva a muerte. Pero mire, primero miramos que Judas sufría de falsedad y de hipocresía. Desde el comienzo, Judas no fue sincero con su devoción al Señor. En Juan 17:12 nos dice esto, mire. Mientras estaba con ellos, está orando el Señor, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, le dice el Padre. Y ninguno se perdió, de los 12, ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Ese era el destino de Judas. En Juan 12:0 dice que Judas era ladrón, se robaba el dinero, era el tesorero. Llevaba el dinero del grupo y se robaba dinero. ¿Y qué le lleva a traicionar al Señor? Su avaricia. Pero desde el comienzo él no era sincero en su devoción al Señor. Es más, en Juan 6:70 el Señor le dice que él es diablo. En Juan 13:10 les dice que todos están limpios menos él. No era limpio, no estaba limpio. Y durante la cena pascual, cuando le preguntó directamente a Judas si él era el que lo traicionaría, ¿se acuerda de ese momento? Ni aún con todo eso afectó su decisión de traicionar al Señor. Y en Juan 13:27 nos dice que en ese momento, cuando ya estaba ahí terminando la cena pascual, dice que Satanás entró en él. Y cuando lo traicionó, ¿se acuerda qué hizo? Viene
Él es el que va llevando a la multitud y les dijo que al que yo, ¿qué pasa? Le dio un beso. Le traicionó con un beso al Señor, pretendiendo amistad. ¿Y qué fueron las palabras del Señor a él cuando vino? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo? Amigo. Con un beso traicionas. Wow, es interesante, ¿verdad? Mire todas las oportunidades que tuvo desde el comienzo, andar con el Señor, caminar, mirar los milagros, todo el proceso. Y aún así, no cree en Él y decide traicionarlo. Miramos que Judas, todo esto le llevó al remordimiento y al suicidio. Dice que cuando empezó a mirar el juicio que el Señor estaba pasando, en ese momento dijo, no, va y lleva las 30 piezas y estaba ahí cerca con ellos, les da y se los da. Reconoce que ha fallado, diciendo, entregando sangre inocente, dice él. Pero esto no es arrepentimiento. Es más, eso fue remordimiento que le llevó al suicidio. Y la Escritura es clara que este tipo de remordimiento no lleva a algo bueno. Dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce la muerte. Remordimiento que le llevó a suicidarse. Es triste este pasaje, y no solamente eso, dice que fue y se ahorcó, pero la escritura nos dice un poquito más cómo fue eso. En el libro de Hechos, capítulo 1, 18, nos dice que con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Bueno, lo compraron realmente los líderes religiosos. Dice, ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Judas fue un falso seguidor del Señor. No creyó nunca la verdad que escuchó por 3 años. Siguió viviendo en pecado y al fin traiciona al Señor para entregarlo en el momento oportuno. Su remordimiento le llevó al suicidio. Mire, este personaje nos advierte a nosotros que no todos los que dicen que siguen al Señor están siguiéndole realmente. Hay muchos falsos discípulos cuyas vidas se caracterizan por la hipocresía. Siguen y aún lo dicen a otros cristianos, le dicen, sí, yo soy cristiano. Es más, pues lo van a quizás poder tener ustedes en la iglesia. Se los aseguro, porque en nuestra experiencia en ministerio lo hemos visto en la iglesia. Es más, tristemente, hoy escuchamos de un hombre de una de las iglesias en que servimos que se suicidó. ¿Y sabe qué es lo triste? Fue debido a asunto matrimonial. Pero cuando yo lo conocí, precisamente cuando yo empecé a hablar con él, era por eso, porque tenía problemas matrimoniales. Y empecé a compartirle el evangelio. Y en una ocasión, estaba insistiendo, yo llegué al punto que insistía que tenía que creer en el Señor, porque no miraba ningún fruto. Él estaba tratando de mejorar su vida para ganarse de nuevo a la esposa que ya estaba a punto de dejarlo. Y precisamente lo que ocasionó esta vez eso, me dicen, es eso, otra vez, ya lo iba a dejar. Y recuerdo que una vez hasta insistimos de que le dije yo, tienes que decirle, dile al Señor. Y estábamos comiendo después de la iglesia. Y le dije, repite esto entonces. Creo que lo hizo, ¿verdad? Pero después se enojó conmigo. Que por qué yo lo había avergonzado y le había pedido que hiciera eso. Y me dejó de hablar.
Ahora ve, todo el tiempo que tuvo, estamos hablando yo creo que más de, 3, 4 años. Tristemente, no sé si es creyente o fue creyente, pero le llevó esto al suicidio. Triste. Y le digo, tuvo oportunidades para seguir al Señor. Y por eso es que es una advertencia para nosotros que mire, el hecho que vengamos a la iglesia no nos hace cristianos. Usted sabe eso, ¿verdad? No nos hace cristianos. Como les digo, yo he visto en la iglesia personas que dicen, sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo soy cristiano. Lo peor de todo no es esto. Le voy a decir que es el error nuestro como iglesia. Uno es, no estamos atentos a quién entra en la iglesia. Y no estoy hablando de que hay que inspeccionar a gente, ¿sí me explico? No estoy diciendo usted investigue y va. Cuando hablamos con la gente, no hacemos preguntas importantes. Nos volvemos bien triviales, ¿verdad? Es como, nunca preguntamos, ¿cómo andas con el Señor? O dime un poco de si conoces al Señor. ¿Por qué no? Eso es la iglesia, para eso es. Es más, yo venía platicando con mi esposa acerca de eso. En la iglesia misma a veces veo que no hay fruto espiritual en las personas. No lo veo. Y se puede ver cuando también hay expresiones, decimos, pero ¿qué pasa? No hay profundidad aquí. Al contrario, le decía a mi esposa también, esta tarde tuvimos a un visitante, a un amigo nuestro, pero no nuestro, pero es del ministerio, y le decía, wow, ese hombre tiene profundidad espiritual. Y le digo, cada vez que hablamos, tenemos buenas conversaciones. Le digo, ha sufrido mucho, ha pasado por muchas cosas también. Pero el hombre es, cada vez que hablamos, puedo mirar su confianza en el Señor, su crecimiento, su profundidad. Pero sabe, muchas veces nosotros como creyentes fallamos en eso. En acercarnos a los hermanos y preguntar acerca de su relación con el Señor. Y eso es lo que nos hace falta, es preguntar a la gente que viene y preguntarle si conoce. He escuchado creyentes decir, pues yo no sé si fulano es creyente. Bueno, ¿por qué no estamos trabajando en eso? ¿Conoces a la persona o no? Habla con las personas. Y vamos a darnos cuenta que las personas que vienen, no toda la gente que viene a la iglesia son creyentes. Hay muchas personas religiosas en la iglesia que pueden decir las mismas palabras que nosotros, palabras como Dios le bendiga. Amén. Y recuerdo esto porque cuando era joven y teníamos jóvenes, había un joven que casi en todo lo que hacíamos era amén, gloria a Dios, amén, gloria. Y mire, cansaba eso. ¿Y sabe qué pasó? De repente desapareció el muchacho. Imagínense. A veces es solamente la expresión externa. Y no digo que es malo, hermanos, necesitamos mostrar pasión por el Señor, gozo por el Señor, pero tampoco es superficial. Viene cuando realmente hay una transformación. Y por eso es importante que nosotros como creyentes entendamos que seguir al Señor no es solamente decirlo de palabra. Y puede que hayan personas aquí en esta tarde que quizás vienen a los estudios bíblicos y todo eso, pero no conocen al Señor. Le voy a decir esto, hay pastores hoy día que no son creyentes, ¿sabía eso? Y no solamente las iglesias liberales, que eso es como un chiste ya para nosotros, en serio son pastores, pero hay pastores que están hablando desde enfrente, supuestamente la verdad, y no conocen al Señor. ¿Qué es la aplicación para nosotros de Judas? Es que debemos ser sinceros en nuestra relación con el Señor. Debemos de estar alertas de los que dicen ser creyentes, pero no lo son. Y debemos compartir el Evangelio a ellos. Debemos de confrontarles con el Evangelio. Cuando digo confrontar es hablarles, es preguntarles. Y quizás tú en esta noche no conoces al Señor. Yo te invito a que tú también creas en el Señor sinceramente y pueda tu vida mostrar el arrepentimiento que debe tener cuando le conoces a Él. Ese es el segundo personaje, es el más triste de todos, pero sigamos con el tercer personaje, Pilato.
Pilato es el tercer personaje. Este hombre rechazó la verdad por la conveniencia personal. Trajeron al Señor Jesús a Pilato. ¿Qué hace Pilato? Empieza a interrogar al Señor y le pregunta directamente, le dice qué cosa. ¿Qué le pregunta? ¿Eres rey de los judíos? Esa pregunta es importante, porque si el Señor afirmaba esa pregunta, lo que estaba sucediendo es que estaba tratando de usurpar el reinado del emperador. Pero mire cómo el Señor le contesta. No está en este evangelio, está en San Juan. Mire Juan 18, 34 a 37. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, ni mi reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué está diciendo el Señor? Está afirmando: soy rey. Pero no soy rey como los demás reyes. No soy rey político. Su reinado no es de este mundo, es el reinado de la verdad de Dios. Y Pilato se sorprende escuchar esto. Y no solamente porque no se defiende de los cargos, a pesar de que era inocente. Es muy interesante eso, pero mire los versículos 15 dice, sigue la continuación de esto. Cuando está interrogando al Señor, las últimas palabras antes de dirigirse a la multitud y hacerle algunas preguntas acerca del Señor, ¿sabe qué dice Pilato? Lo encuentra en Juan 18, 38. ¿Qué le dice? Qué fácil está, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí? No. Sí. Ay, por eso, que ustedes están bien. No le hubiera puesto la respuesta, tenía que haberle... No. ¿Qué? ¿Qué dice? Sí, ya lo vi. ¿Qué le dice Pilato? Imagínese esto. ¿Qué es la verdad? Ignora lo que el Señor le está diciendo. Le está diciendo la verdad y él no acepta la verdad. No escuchó la verdad. No entendió la verdad. Pilato era un político que no era muy querido por el pueblo judío. Así es que él quería complacer a la multitud. Y es más, su costumbre era que cada año él soltaba a un preso. Era para ganarse el favor, obviamente. Y es muy claro, dice la Escritura, que Pilato sabía que por envidia le habían entregado al Señor. Así es que, ¿qué hace él? Presenta el Señor a la multitud y le dice, aquí está este hombre llamado el Cristo. Esa es la primera opción. La segunda opción es que le suelte ¿a quién? Barrabás, criminal. Y el momento que va a presenta a los dos, viene su mujer. ¿Se acuerdan de eso? Y la mujer le mandó a decir a él, no te metas con ese justo. Por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño. ¿Nota la mujer dijo que era ¿qué? Justo. Esta mujer entendía que Jesús no era culpable de nada, era justo. Y no había podido dormir por eso. Y se lo manda a decir a Pilato. Esa es la verdad que Pilato recibió. Y con todo eso Pilato no es convencido. ¿Sabe por qué? Su poder le había corrompido. Como buen político, buscaba el favor de otros.
y sigue con su proposición. Pero sabe, su proposición, pensaba él que hacer esa proposición, ¿sabe qué iba a hacer la gente? ¿Qué pensaba él? ¿Que iba a escoger a quién? Que iba a decir, libera a Jesús. Y no fue así. Entonces Pilato, ¿qué hace Pilato? Primero dice, yo soy inocente. Lavo las manos. Y luego dice, soy inocente de este inocente, que no veo ningún mal hecho. Y es más, le dice, mire, lo que yo les ofrezco es castigarle y soltarle. Y sin embargo, esto no es lo que sucede. Así es que Pilato, antes que movamos a la gente, era un hombre que rechazó la verdad por la conveniencia personal. Póngase a pensar en este momento. Hay personas así hoy día. Es muy obvio, ¿verdad? Sucede entre cristianos. Sucede entre cristianos. Es, por ejemplo, en la ética personal, en la ética sexual, miramos que la iglesia sigue la cultura, ¿verdad? Niega la verdad y piensa que está bien. Ese tipo de persona necesita también del Señor, necesita aceptar la verdad de Jesús. Lo cuarto que miramos aquí es la multitud que es seducida y rechaza al Salvador. Versículo 20 nos dice que la multitud fue influenciada. Mientras Pilato está ahí, recibe la noticia de su esposa, dice el versículo 20, pero los jefes de los sacerdotes y de los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Mira, mi compañero está feliz aquí. Sí, yo sé. Dice, y luego le pregunta, ¿a cuál quieren que le suelte? Pero ve lo que está pasando. Está la multitud ahí. Y la multitud dice, ¿qué? A Barrabás. Al criminal. Y cuando le dice, ¿qué quieren que haga con este? ¿Qué dice? Crucifícale. Mire lo que está sucediendo aquí. ¿Quiénes influenciaron a la multitud? Líderes religiosos. Allí entre la muchedumbre están influenciando, diciéndoles, digan que suelten a Barrabás. Póngase a pensar, es un criminal. Y la gente recibe la interpretación de los líderes, reciben esa interpretación de Jesús es malo, debe ser crucificado. Y no aceptan lo que el Señor había estado enseñando. ¿Y sabe por qué lo hace Pilato? ¿Por qué es que Pilato decide soltar a la multitud? Ahí viene, mire, compadre, te va a predicar conmigo. Ah, ya te vas, ok. ¿Qué teme Pilato en este momento? No, si no lo hace, ¿sabe qué va a pasar? Dice, tenía temor que se armara una revolución. Y para no hacer eso, ¿qué hace? Entrega a Jesús para ser crucificado. Déjeme hacerle una pregunta a usted. Ahora, quiero decirle, antes que me voy a la pregunta, usted sabe que la crucifixión para los judíos era algo muy detestable. O sea, los judíos no eran los que crucificaban, los romanos. Esa fue una manera que ellos inventaron para hacer sufrir a una persona y matarla de una manera tan fea que obviamente no querían, para mostrar como ejemplo a la gente. Los judíos consideraban eso algo horrendo que ellos hacían. ¿Y qué hacen ellos en este momento? ¿Qué dicen que hagan con Jesús? Imagínense eso. ¿Qué hacen? Crucifíquenle.
A pesar de sus creencias que habían sido instruidos, que esto era algo horrible, horrendo, que no deberían hacer, dicen ellos, crucifíquenle. La pregunta que yo quería hacerles a ustedes es, ¿usted cree que hay gente que está influyendo en la cultura nuestra hoy día? ¿Acaso no tenemos ahora un nuevo título? Decimos personas influyentes. ¿Ha escuchado eso? Influencer. ¿Se volvió eso en título? Dominan la cultura y básicamente es, aquí estoy como ejemplo. Ahora, se espera esto de la gente no cristiana. Es obvio, vamos a esperar que la gente va a decir esto, va a actuar de esa manera, va a seguir la cultura. Lo triste es cuando los cristianos caemos presa en esto, siguiendo a la cultura y rechazando la verdad de Dios. ¿Usted cree que pasa eso entre creyentes? Sí, está pasando mucho más de lo que nos imaginamos. Quizás usted dice, yo no lo veo, ¿verdad? Pero no lo veo, no lo veo. Le voy a decir, la cultura está influenciando a los cristianos bastante. Y niega la verdad, la cultura, los creyentes empiezan a revolverse con la cultura que ya no hay diferencia. Luego nos preguntamos por qué la gente no nos hace caso cuando les decimos de Cristo. ¿Qué va a querer de Cristo cuando estamos igual que la cultura? La multitud influenciada rechaza al Salvador. Ahora, quiero decirle, la multitud acepta la responsabilidad. ¿Se acuerdan qué hacen ellos? ¿Qué dice la gente? Cuando entregan, ¿qué dice? Dijeron unas palabras muy serias. Es impresionante. Está en el versículo 25. Pilato le dice, soy inocente de la muerte de este hombre. Dijo, allá ustedes. Miren lo que contestan ellos. Que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. ¿Qué le parece eso? Obviamente, algunos teólogos del pasado han interpretado esto como una maldición para los judíos y han usado esto para el antisemitismo, lo cual no es correcto. Pero sí estamos viendo que la gente está emitiendo este castigo. Y es muy probable que Mateo escribe esto para mostrar, porque Mateo escribió antes de que surgiera la guerra de los judíos, que culminó en el año 70 con la destrucción del templo. Posiblemente está escribiendo diciendo, mire, esto es lo que va a pasar como juicio por haber hecho esto. Aceptaron la responsabilidad y pagaron. No se pudieron escapar de eso. Bueno, ¿cómo podemos cerrar todo este tema en esta mañana de estos tres personajes y la multitud? Un texto que es bastante importante encontramos acerca del Señor es Hechos 2, 22 a 24. Porque creo yo que obviamente en esta narrativa encontramos que el justo es Cristo, ¿cierto? Es el Salvador. Y es el personaje central en el Evangelio. Y podemos mirar esto como diciendo, bueno, es culpa de la gente. Sí, es culpa de la gente. Podemos mirarlo también y decir, ¿qué es el plan de Dios? Sí, es el plan de Dios. Mire cómo lo interpretan los apóstoles, especialmente Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos 22 a 24. Mire lo que dice. Aunque el plan soberano de Dios era que su hijo muriera cruelmente. Mire lo que vamos a mirar en el 22. Aunque ese era el plan de Dios, no quita la responsabilidad de los que lo llevaron a cabo. Hay las dos cosas.
No sabemos cómo funcionan exactamente, pero mire lo que dice, versículo 22 de Hechos 2. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Pero lo que dice, siguiente. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Plan, propósito de Dios. Y por medio de gente malvada, ¿sí ve? Las siguientes palabras. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Era el plan de Dios. Era el plan soberano de Dios, pero eso no quiere decir que la gente no era malvada. Y fue la gente malvada quien lo entregó a muerte. Sin embargo, dice, Dios lo resucitó librando de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. El Señor mostró, como hablaba el pastor Carlos, la resurrección es el punto céntrico del Evangelio. Pedro está afirmando, diciendo, pero Él fue resucitado por Dios y era imposible que la muerte lo venciera. La única esperanza para la autoconfianza que se arraiga en el orgullo personal es creer en la palabra del Señor y siendo obedientes a ello. La única esperanza para la falsedad y orgullo y la religiosidad es creer de corazón en el Señor como el Salvador y como el Señor de nuestra vida. La única esperanza para la conveniencia personal, la validación de otros, es creer la verdad de Dios que Él nos ha mostrado y creer que Él es el camino, es la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por Él. La única esperanza para evitar la seducción de la cultura es creer en el Salvador justo a través de su sacrificio en la cruz, porque solamente Él nos puede dar la libertad para vivir. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta palabra tuya. Gracias por mostrarnos que necesitamos de ti. Queremos ser personas sinceras siguiéndote a ti. Queremos amarte. Queremos seguirte fielmente. Queremos evitar el orgullo, queremos evitar la duplicidad, queremos evitar rechazar la verdad, queremos evitar ser influenciados de este mundo. Queremos serte fieles a ti. Gracias por tu plan soberano de salvación. Es increíble que tú hayas venido, hayas dado tu vida santa, justa, para salvarnos. Es algo que no podemos comprender. Estamos tan agradecidos por ello.